En algún lugar ahora es de noche, pero los espíritus nos acompañan todo el día. Quien les saluda el obispo Dr. Manuel Acuña, escritor, demonólogo, exorcista, parapsicólogo, les da la bienvenida a otra emisión de Noticiero Paranormal, el primer noticiero en habla hispana dedicado a la investigación y difusión de situaciones que tienen que ver con el satanismo, la demonología, los pactos, la brujería y la hechicería con influencia en la vida personal, familiar y social a lo largo de todo el mundo. Y bien, si usted todavía no está suscrito, le pedimos por favor que nos regale su compañía aquí mismo, que nos regale también su like y que presione la campanita para que usted pueda estar al tanto de las últimas noticias. Y habíamos prometido en este encuentro un especial. ¿Es Lucifer una víctima? Venimos analizando hace rato en diversos programas el tema del satanismo y el luciferismo en particular. Porque no son lo mismo, se recordará usted, porque este programa es de colección y usted puede encontrarlo, ¿verdad?, en Noticiero Paranormal, que el análisis del satanismo, tanto teísta como deísta, y del luciferismo como algo apropiado y exclusivo en la investigación de la demonología, tienen sus aristas y sus variantes. Cuando hablamos de Lucifer, hablamos de aquel arcángel que estaba tan cerca de Dios. Algunos dicen un querubín, otros dicen un ángel muy especial. Lo cierto es que él fue puesto para rodear el mundo como el gran mayordomo de Dios. Estaba a los pies del trono, y cuando digo los pies del trono, digo no accesible a la mirada del rostro del Creador. Usted imagínese en aquel tiempo sin tiempo, diría Mircea Eliade, aborígine, y nilo tempore. Y recomiendo los textos de Mircea Eliade, así como recomiendo los textos del padre José Antonio Fortea Cucurul, a quien nosotros conocemos personalmente y sobre el que basamos algo de este análisis. Usted imagínese que ese ángel, admirado por los otros ángeles, tenía un acceso muy particular a la presencia de Dios, ahí viendo los pies del trono, el trono blanco, que así lo dice el Apocalipsis. Es Dios en ese trono precioso que manifiesta su divinidad. Es decir, la divinidad y Dios no son la misma cosa. La divinidad es la tarjeta de presentación de Dios. Es sobre lo que la gente discute. La gente no discute sobre Dios, discute sobre la apariencia que pueda tener. En cualquier religión, este es un espacio ecuménico y hay que decirlo con toda claridad. Nuestras discusiones no son sobre Dios, sino sobre su apariencia, sobre su modo de presentarse a la humanidad y, por supuesto, el plan que Él tiene para nuestra salvación. Basamos nuestros conceptos en perspectivas cristianas, pero no dejamos afuera a ningún creyente. En aquel tiempo aborígine, allí cuando no se medía con el reloj la hora, sino que el tiempo pasaba sin minutos, sin horas, sin segundos. Las glorias, y así las vamos a llamar, se movían ellas alrededor de aquella manifestación de luz, la divinidad, detrás de la que se esconde verdaderamente Dios, su rostro precioso, no accesible a ellas. Usted imagínese a su vez, y estamos haciendo con esto una mirada antropomórfica, usted imagínese a su vez, le invito, a que esas glorias estaban divididas y separadas, algunas más cerca, otras más lejos, pero todas podían escuchar como algo personal e íntimo ante cualquiera de sus preguntas la respuesta que llegaba detrás de aquella cortina preciosa de luz que es la divinidad, algo que allí destellaba, algo más grande que todos ellos, algo que podía ser intuido ya como un Padre Creador, porque su respuesta amorosa llegaba a cada uno. Algunas glorias se preguntaban a qué distancia estamos nosotros de aquella preciosa luz, y nace, ¿verdad?, el cálculo matemático. ¿Por qué estamos aquí? Y nace la filosofía, entre otro grupo de glorias. Y así otros decían, no basta las preguntas, esto es demasiado hermoso, hay que adorarlo y alabarlo. Nace la música, nace la poesía, ya dije la filosofía y dije las matemáticas, y así las ciencias, en esas glorias que se mostraban alrededor
¿verdad?, de ese trono precioso, de esa luz divina, de esa cortina de gloria que escondía, ¿verdad?, al creador de todo el universo. Antes que este mundo existiera, antes que existiera el tiempo, allí estaba Lucifer. Y Lucifer entonces era admirado por los otros ángeles, porque en él había destellos de esa luz, en su hermosa apariencia. Recuerde, estamos teniendo una mirada antropomórfica, es decir, una mirada como si fueran humanos. En definitiva, el ángel no tiene alas, tiene velocidad, nosotros lo representamos con esas alas. En la gloria maravillosa de Dios, que es inefable, inenarrable, este ángel disfrutaba de ver ese destello que estaba a sus espaldas, detrás y arriba de él. ¿Y qué creyó él? Que era dueño de ese destello, que era dueño de esa hermosura. Y cuando se plantea la creación del hombre, entonces Lucifer reniega de esa luz diciendo que él se había equivocado. ¿Quién él? El creador, aquel que tenía para compartir con nosotros en este universo y quién sabe en cuántos universos más donde su actividad creadora ha dado vida, sí, porque hay que creer en ello. Hay vidas en otros lados, le aseguramos. Dios es demasiado grande para haber limitado la expresión de su amor solamente en las criaturas de esta tierra. Y así Lucifer llama a otros ángeles e intelectualmente comienza a seducirlos para tratar de convencerlos de que Dios se había equivocado con nuestra creación. Él no quería nuestra creación. Él enfrenta cuando a Dios en su decisión, y cuando esto se produce en aquella mesa de debate, un pequeño ángel, un querubín, este sí, hace la gran pregunta: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, observaba esto apelando a la libertad del ángel, porque en ese tiempo era la libertad la que ellos tenían para poder observar a su alrededor, ¿no es cierto?, las bellezas del cielo y merecerse encontrarse cara a cara con el Creador al que no veían, insisto, hasta ese momento. ¿Quién como Dios? Dijo, y Dios lo escuchó, y Dios lo llamó. ¿Quién como Dios? Es la traducción del nombre con el que nosotros conocemos hoy a Miguel, Miguel Arcángel. Cuando hizo esa pregunta en aquel salón de debates, esa es la guerra espiritual en el cielo, hubo un cuarto intermedio. Nadie pudo contestar a esa tremenda afirmación de adoración y fidelidad que hacía este pequeño querubín. Al día siguiente, por llamarlo así, en el siguiente momento, en el instante sin tiempo, se volvieron a reunir, pero el querubín ahora aparecía con una preciosa y hermosa armadura que señalaba la defensa de Dios, y le dijo a su hermano Lucifer que por favor no fuera él quien abandonara el vínculo con el Creador, que él sabía lo que hacía, que no hacía falta entenderlo, interpretarlo. En ese tiempo preciso entonces, los ángeles tenían esa fe en lo invisible, fe en el Creador, y se produce la batalla, una batalla en la que muchos de ellos siguen a Lucifer. En otro momento hablaremos de Satanás, en otro momento hablaremos de Baal, que no son lo mismo. Entonces, en esa batalla es arrojado fuera del cielo, o sea, de la presencia de esa luz, fue arrojado por Miguel y los ángeles leales, el ejército de Dios, Lucifer, que no es ninguna víctima, es la señal de la soberbia. Lucifer, el soberbio, es arrojado a la tierra y su odio por el hombre lo acompaña hasta hoy, y su gran botín quieren ser las almas. Del otro lado, los que fueron leales merecieron entonces que se corriera aquella cortina de luz preciosa y pudieron ver el rostro del Padre Dios. Hasta aquí, muy resumidas cuentas, nuestra respuesta a esa pregunta sobre Lucifer, ¿una víctima? Claro que no. También hablé de las vidas en otros lados y no la confundimos con la religión. Pero ¿puede acaso el concepto de las vidas en otros mundos y otras concepciones de la nueva era mezclarse y disfrazarse de conceptos religiosos, cristianos? Eso lo vamos a responder en nuestro próximo encuentro aquí en Noticiero Paranormal. ¿Le ha gustado? Por favor, le pido que nos regale su compañía aquí mismo, que nos dé su like
y que presiones la campanita para seguir recibiendo las noticias más importantes del mundo paranormal y sobrenatural. Soy Manuel Acuña. Un abrazo de luz.